El mundo laboral, ¿eh? Es un auténtico laberinto. Cambia tan rápido que la sensación es de ir siempre como un paso por detrás. Carreras que parecían una apuesta segura, hoy se tambalean y de repente todo el mundo habla de profesiones que, no sé, hace 10 años ni siquiera tenían nombre. Y en medio de todo este lío, la pregunta es casi existencial. ¿Qué estudiar? ¿Cómo acertar? Y aquí es donde entra siempre la formación profesional, la FP, que se nos presenta como la gran solución práctica, ¿no? La llave maestra. Hoy vamos a hacer precisamente eso, analizar las pruebas. Tenemos sobre la mesa una unidad didáctica muy completa de la Universidad Nebrija que radiografía la relación entre la FP y el mercado de trabajo en España. Nuestra misión es entender de una vez por todas el lío que hay entre lo que se enseña en las aulas y lo que las empresas piden de verdad. Queremos descubrir si la FP es realmente ese detective que va a resolver el caso del desempleo juvenil o si, bueno, se está perdiendo en un laberinto de datos que se contradicen. Y el caso de España es que es un misterio fascinante, porque el punto de partida que dibujan estos documentos es una paradoja tremenda. Por un lado, tenemos una cantidad enorme de universitarios, una de las más altas de Europa. Y por otro, un porcentaje también altísimo de la población que no ha pasado de la educación básica. Hay como un gran vacío en medio. Y la FP, en teoría, es el puente perfecto para llenar ese vacío. El problema es que un puente puede ser muy bonito en los planos, pero la pregunta clave es, ¿sostiene el peso del tráfico real? Vamos a ver si los datos respaldan esa solidez o si encontramos grietas en la estructura. Me gusta esa imagen del puente. Pues empecemos por el terreno en el que se construye. ¿Cómo es el mercado laboral español ahora mismo? Leyendo los informes, la primera impresión es casi optimista. Se habla de recuperación económica, de crecimiento en sectores que suenan muy bien, como el tecnológico o los servicios digitales. Parece que la cosa remonta. Remonta, sí, pero es una remontada con vértigo, como subir una montaña rusa muy empinada. La foto es optimista solo si la miras de lejos y con buena luz. Cuando te acercas ves los problemas de siempre, los que son estructurales. El más evidente es la tasa de paro. Los datos de la OCDE para 2023 que tenemos aquí nos dicen que España estaba en un 12,7%. Y aunque se venda como la cifra más baja en 15 años, la realidad es que seguimos a la cabeza del paro en la zona euro. No es una medalla de la que presumir, vamos. 7,4%. Es una barbaridad. Significa que más de 1 de cada 4 jóvenes que quiere trabajar no puede. Esto lo cambia todo. No hablamos de un problema, hablamos de una emergencia social. Totalmente. Pero lo que a mí me parece más revelador de nuestro mercado no es solo la cifra, es la volatilidad. Es un mercado hipersensible casi bipolar. Aquí se introduce un concepto clave, la flexibilización. Durante años, las patronales la han pedido como la solución mágica para crear empleo. Y en parte es verdad, ¿eh? Cuando la economía va como un tiro, la flexibilidad permite contratar muy rápido. El reverso tenebroso es que en cuanto sopla un poco de viento en contra, esa misma flexibilidad destruye empleo a una velocidad pasmosa. Genera una precariedad constante. Es un ciclo de euforia y pánico. Y el contraste que se plantea con el modelo de Estados Unidos en los 80 es brutal. Allí, la reconversión industrial destruyó miles de empleos, pero esa destrucción se canalizó hacia un boom de emprendimientos sin precedentes, con más de 1 millón de empresas nuevas al año. La gente se buscó la vida. Aquí, el perfil sociológico es distinto. La aspiración mayoritaria, es casi cultural, es encontrar un buen trabajo por cuenta ajena. Y claro, cuando ese tipo de empleo escasea, el sistema entero se colapsa. No tenemos esa cultura de, si no hay trabajo, me lo invento. Exacto. Y eso nos lleva directamente al corazón del problema que queremos analizar hoy. Si tenemos este mercado tan complicado y la FP es la supuesta solución, ¿por qué no funciona mejor? De perfiles técnicos y la FP los crea, ¿dónde se rompe la cadena? Los documentos de Nebrija son muy claros y hablan de una disfunción principal, que es una forma muy educada de decirlo. Yo lo llamaría un divorcio en toda regla. Hay una desconexión total entre lo que se enseña y lo que las empresas necesitan. Y se vincula esto directamente con esas cifras de paro juvenil que nos helaban la sangre. Es el gran círculo vicioso. Las empresas se quejan de que no encuentran talento, y los centros de formación se quejan de que sus titulados no encuentran trabajo. Es una ineficiencia que le cuesta al país miles de millones y, lo que es peor, frustra las aspiraciones de una generación entera.
Es como si una fábrica de llaves produjera miles de llaves maravillosas, pero ninguna abriera las cerraduras que hay en el mercado. Y para intentar arreglar este desastre, parece que la gran apuesta es la nueva ley de FP Dual, que se hace obligatoria a partir del curso 2024-2025. La idea, sobre el papel, suena fantástica, ¿no? Que los estudiantes pasen una parte importante de su formación, entre un 25 y un 35%, dentro de una empresa real. Es meter la realidad del trabajo a la fuerza en el sistema educativo. Suena bien, sí. Pero esto plantea una pregunta logística del tamaño de un elefante. A ver, ¿está el tejido empresarial español preparado para esto? Hay que recordar que más del 90% de nuestras empresas son pymes. Muchas tienen 5, 10 o 20 trabajadores. Imagina que eres el dueño de un taller mecánico con 10 empleados que va hasta arriba de trabajo. La idea de acoger a un estudiante es estupenda, pero en la práctica, ¿quién le enseña? ¿Quién le dedica tiempo? ¿Quién se responsabiliza de él cuando apenas das abasto con los clientes? No puedes dejar un chaval de 17 años al lado de una máquina de control numérico de €500.000 y decirle, tú mira y aprende por ósmosis. Se necesita una estructura, un plan formativo, un tutor. Y eso, para muchas pymes, es una quimera. Claro, es un cambio de mentalidad radical. Requiere que la empresa se vea a sí misma no solo como un negocio, sino también como un centro formativo. Y eso es un salto enorme. Gigantesco. Y aquí el análisis advierte de un equilibrio muy delicado, de un camino sobre el alambre. Un sistema de formación tiene que evitar dos abismos. El primero es convertirse en una burbuja académica, un sistema cerrado en sí mismo, que se centra mucho en competencias personales abstractas, en el aprender a aprender, pero que vive de espaldas al mercado. El resultado, nos dicen, es un sistema desprestigiado que se percibe como un coste inútil. El famoso titulitis, vamos. Tener un papel que no sirve para nada en el mundo real. Justo. Pero el otro abismo es igual de peligroso. Un sistema que se convierte en un simple apéndice del Departamento de Recursos Humanos de las empresas. Uno que está totalmente subordinado a las necesidades de hoy, de la hora mismo. Necesito 200 soldadores para mañana. Y el sistema los produce. El problema es que ese sistema no tiene capacidad para anticipar lo que se necesitará en 5 o 10 años. No forma profesionales versátiles, forma operarios con fecha de caducidad. Y la conclusión del análisis sobre el sistema español es demoledora. Dice, básicamente, que no camina sobre el alambre, sino que va dando tumbos de un lado a otro sin un mapa claro. Que las decisiones sobre qué estudios se ofertan se basan más en directrices políticas o, y esto es increíble, en la intuición de los directores de los centros que en un análisis de datos serios sobre la demanda real del mercado. Lo que nos lleva, inevitablemente, a mirar esos datos. Porque toda esta teoría sobre los desajustes está muy bien, pero la prueba del algodón está en los contratos. ¿A quién se está contratando de verdad en España? Pues preparémonos, porque las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal de 2023 cuentan una historia que desmonta muchos mitos. Leyendo esta parte de los documentos, hubo un dato que me dejó helada. El 59,9%, o sea, prácticamente el 60% de todos los contratos firmados por jóvenes fueron para personas con, como mucho, la educación secundaria obligatoria. Muchos, incluso, sin acreditar ningún nivel. Es un porcentaje que lo dice todo. Significa que la principal puerta de entrada al mercado laboral para la juventud española no es la cualificación, sino la necesidad de mano de obra barata para puestos de baja especialización. Exacto. Entonces, si lo entiendo bien, la gran paradoja es que mientras todo el discurso público gira en torno a la importancia de formarse, de tener títulos, el mercado real, el de los contratos que se firman cada día, está contratando masivamente a jóvenes sin cualificación. ¿Significa eso que la formación es, en la práctica, irrelevante para conseguir tu primer empleo? No diría irrelevante, pero sí que nos muestra que existen dos mercados laborales paralelos. Uno minoritario, de alta cualificación, y otro masivo, que se nutre de la temporalidad y la baja especialización, sobre todo en el sector servicios. La FP queda en medio. Los datos nos dicen que el 13,44% de los contratos juveniles fueron para titulados de FP. No es una cifra enorme, pero lo interesante es que crece, un 7,47% respecto al año anterior. Hay una tendencia positiva. Y por cierto, los universitarios solo representaron el 9,36% de esos contratos. O sea que un titulado de FP tuvo más posibilidades de firmar un contrato que un universitario.
Es un dato muy potente. Lo es. Y si rascamos un poco más, por ejemplo, por género, el patrón es clarísimo. En los niveles altos, universidad y FP de grado superior, se contrata a más mujeres. En los niveles más bajos, a más hombres. El punto de equilibrio casi perfecto, la paridad, se da justo en la FP de grado medio. Esto nos da pistas sobre los sectores que están tirando de cada tipo de formación. Y eso conecta con el siguiente dato. ¿En qué trabajan? Porque los dos grandes grupos ocupacionales para los menores de 30 años son, el primero, trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con un 35%, y el segundo, ocupaciones elementales, con casi un 28%. Camareros, dependientes, reponedores, mozos de almacén. Exacto. Sumando los dos, tenemos que casi 2 de cada 3 jóvenes contratados lo son en estos sectores. La foto es muy nítida. El primer trabajo en España suele ser en el sector servicios y con una cualificación media o baja. La gran promesa de la FP es precisamente ofrecer una ruta de escape a esa dinámica, dar acceso a un empleo de mayor calidad, más estable y mejor pagado. La cuestión es si esa ruta de escape está bien señalizada y si de verdad lleva a un destino mejor. Pues hablemos de eso. ¿Hacia dónde hay que mirar? Si alguien está ahora mismo decidiendo qué estudiar, ¿dónde están las oportunidades de verdad? Los documentos dedican un buen espacio a dibujar ese mapa del futuro para la FP. Y hay 4 grandes territorios de oportunidad. El primero, sin sorpresas, es el de tecnología e industria 4.0. Hablamos de mecatrónica, robótica, automatización. El futuro que ya está aquí. El segundo territorio es el verde, el de la sostenibilidad. Todo lo que tenga que ver con energías renovables, gestión de residuos, eficiencia energética, es una ola que ya no hay quien la pare, impulsada por la legislación europea y, bueno, la propia demanda social. El tercer bloque es enorme, y es el de los servicios a las personas. Por un lado, el sector sanitario y de cuidados, que con el envejecimiento de la población es una apuesta segura. Pero también todo lo relacionado con el bienestar, el fitness, la dietética, la imagen personal. Y el cuarto es el del ocio y el entretenimiento. Turismo, sí, pero más especializado, digital y sostenible. Y ojo, la producción audiovisual y el diseño de videojuegos, que son industrias potentísimas en España. Y lo bueno es que esta visión de futuro no es solo una intuición, se apoya en proyecciones de datos. Un informe de EducaWeb que se cita aquí se atreve a predecir cuáles serán los 5 sectores que más empleo crearán para titulados de FP de aquí a 2030. Y la lista es sorprendente. A ver, dispara. Para titulados tanto de grado medio como superior, los 3 primeros puestos son los mismos. El número 1, y con mucha diferencia, es comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos. Espera un momento. Comercio y reparación de vehículos como el sector número 1 del futuro. Con todos mis respetos, eso me suena a la economía del siglo XX. ¿De verdad el futuro pasa por los talleres y las tiendas? ¿Y no por la programación de inteligencia artificial o la biotecnología que nos venden a todas horas? Esa reacción es la clave de todo. Nos muestra la diferencia entre la economía de la que se habla y la economía que da de comer a la gente. Por supuesto que los sectores tecnológicos son el futuro, pero la estructura real de la economía española sigue teniendo un peso gigantesco en sectores tradicionales. El segundo sector con más proyección es la industria manufacturera. Y el tercero, las actividades sanitarias y de servicios sociales. O sea, 2 gigantes clásicos y el sector de los cuidados, que sí encaja con la idea de futuro. Exacto. Donde hay diferencias es en los puestos cuarto y quinto. Para grado medio, el cuarto es la construcción y el quinto la hostelería. Para grado superior, el cuarto es la administración pública y el quinto, de nuevo, la hostelería. Lo que este mapa nos enseña es algo fundamental. La demanda laboral es híbrida. Necesitamos tanto técnicos en ciberseguridad como buenos mecánicos, tanto expertos en renovables como profesionales de la hostelería. Y el gran reto y el gran valor de la FP será formar a gente competente para estos dos mundos a la vez. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, el panorama es el de un mercado laboral paradójico, con problemas de paro muy serios, pero a la vez con sectores que no encuentran gente, con una desconexión muy fuerte entre el sistema educativo y la empresa. Y en medio, una FP que está llamada a ser la solución, pero que tiene que superar retos gigantescos, como el de la FP dual. Exacto. El éxito de la FP no está garantizado ni mucho menos.
Dependerá de que esa reforma, la dual, se implemente de forma inteligente y no se convierta en un caos burocrático. Y sobre todo, de que por fin se establezcan canales de comunicación reales y permanentes entre los que enseñan y los que contratan, que dejen de ser dos mundos que se miran con recelo y empiecen a colaborar de verdad. Pasar de la intuición a los datos y de la desconfianza a la colaboración. No parece fácil. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que plantean los documentos y que me parece muy potente. Introduce el concepto de analistas simbólicos. Son esos profesionales como investigadores, ingenieros, diseñadores, consultores, gente que trabaja con problemas complejos, no con tareas repetitivas. Y lanza una pregunta. Para esta gente, que cada vez será más importante en la economía, ¿cuál es la habilidad clave? ¿Es saber una técnica concreta? ¿Un lenguaje de programación? ¿El manejo de una máquina? Intuyo que la respuesta es no. La respuesta es que esas habilidades técnicas son necesarias, pero no suficientes. Las competencias verdaderamente cruciales para ello son otras. La capacidad de abstracción para entender el problema global, el pensamiento sistémico para ver cómo se conectan las partes, la curiosidad para experimentar con soluciones nuevas, y por encima de todo, la habilidad para colaborar con otras personas de forma eficaz. Lo que nos deja con una pregunta final en el aire, que es casi un desafío. En un futuro donde la inteligencia artificial va a automatizar cada vez más las tareas técnicas, las que se pueden reducir a un manual, ¿no será que la formación más valiosa a largo plazo ya no es la que te prepara para un puesto de trabajo concreto que quizá en 5 años ya no exista? Y si la formación más decisiva es la que se centra en potenciar las capacidades que nos hacen genuinamente humanos, la creatividad, el pensamiento crítico y nuestra capacidad de aprender y colaborar para resolver problemas que ninguna máquina, por ahora, puede ni empezar a comprender.